Bien, estábamos aquí trabajando sobre los índices encadenados. Entonces ya le había dicho cómo se obtenía pues el índice encadenado, que lo cual sirve para obtener los índices de base fija a partir de los índices de base variable. Entonces, como ya yo tengo por aquí el índice de base variable en la primera columna, y tengo también a partir de los relativos. Entonces yo puedo obtener mi índice de base fija del año 91 en esta tercera columna, procediendo como yo. Si quiero obtener, por ejemplo, el índice fijo del año 95, que es 121,5, es decir, la matrícula del año 95 es 121,5% la del año 91. ¿Cómo lo obtuve? Bueno, este valor 100 lo multipliqué por el primer relativo del índice variable, por el segundo relativo, por este otro, por el tercero, hasta el que corresponde donde voy a llegar, que es el año 95. Y el resultado es el índice de base fija del año 95 con respecto al año 91. Y ese procedimiento lo hago con todos los años para obtener el índice de base fija que corresponda. Así, si llegamos al último valor del año 2000 o del año 98, por ejemplo, vamos a agarrar este 98 para hacerlo con esta ecuación. Entonces, eh, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, igual. No, el procedimiento es igual como el que mostré. Este es otro caso. Para llegar al año 2000 hago igual. Tomo el valor 100, multiplico por el primer relativo, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, por el sexto, séptimo, octavo, hasta el último. Y el resultado es índice de base fija del año 2000, 159,6%. Entonces, la matrícula del año 2000 fue 159,6%, la del año 2000, del año 91, lo cual implica una variación de 59,6%. Esa es, digamos, la fórmula, la manera directa, práctica. Y en términos analíticos con la fórmula, pues son este. Si voy a calcular el del 92, multiplico 100 por el relativo de ese año y listo. Si voy a calcular el del 93, multiplico 100 por el relativo de ese año, 93, multiplicado por el del año anterior y el 100. Y así lo hago con todos. El relativo del año que corresponde por los relativos de los años anteriores y por 100. Y obtengo el índice de base fija 94,91. ¿Sí? Ese es, digamos, de esa manera, yo sin tener los datos de matrícula, eh, puedo obtener todos los índices de base fija si conozco los índices de base variable. También lo puedo hacer a la inversa. Es decir, si no tengo los datos de matrícula, pero tengo calculado el índice de base fija, entonces yo puedo pasar y obtener el índice eh, de base variable. Es decir, si tengo la variación de cada año con respecto a un año base que fijé, también puedo tener la variación de un año cualquiera con respecto al año anterior. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Está aquí para el ejemplo está aquí para el año 98. Si yo tengo el índice del año 98, los índices de base fija, tengo el año 98, 132,6%.
Y tengo también el del año 97, este. Entonces yo puedo obtener el índice variable 98-97. Es decir, cómo varió la matrícula del año 98 con respecto al 97. Recuérdate que este es base fija con respecto a 2091. Y este también es base fija con respecto al 91. Pero ahora voy a tener el de aquí del año 98 con respecto al año 97 que de base variable que me debe dar esto, ¿verdad? 98,8. ¿Cómo lo hago? Bueno, tomo el índice de base fija del año que quiero, en este caso 98, y lo divido entre el índice de base fija del año anterior. Es decir, 98 entre 97. ¿Qué tal? 98 entre 97 multiplicado por 100, hay que multiplicar por 100 y obtengo el índice de base variable del año 98. Y con ese procedimiento yo puedo obtener todos estos de aquí, todos los índices de base variable, conociendo los índices de base fija. Entonces puedo ir en ambas direcciones. Si tengo los de base variable, puedo obtener los de base fija. Si tengo los de base fija, puedo obtener los de base variable. Entonces, si tengo el índice, no necesito los valores de la variable original para obtener cualquiera de esos dos índices. ¿Ok? Otra cuestión que podemos ver con esto es que yo puedo, a partir del índice de base fija, puedo obtener la variación entre cualquier periodo en términos de longitud de años. Supóngase que quiero obtener la variación eh, del año 2000-1997. Es decir, yo quiero, aquí ya no estoy hablando de un año ni de 10 años, sino estoy hablando de hallar la variación que corresponde o que va del año 2000 versus el año 97, que me involucra 3 años hacia adelante, 97 a 2000. ¿Cómo obtengo esa variación? De manera similar a como la acabo de hacer aquí para obtener el índice de base variable interanual, puedo también obtener un base de base variable con periodo de más de un año. En este caso, del 97 al 2000, 3 años, pues, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces voy a obtener un índice de variación, un índice trianual, aprovechando las propiedades estas de encadenamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el índice de base fija del año que me interesa, es decir, el último, el actual, entre el índice de base fija del año con el que voy a comparar. Voy a comparar 2000 versus 97, agarro el índice de base fija 2091, el índice de base fija 97-91, y eso me va a permitir construir un índice variable trianual 2097. Entonces, ¿qué es lo que tengo al final? Coloco aquí el índice de base fija 2000, que es 159. En el denominador, el índice de base fija 97, que es 134,2. Y obtengo un índice variable trianual, 118,9. Entonces, con este valor yo puedo decir la matrícula universitaria en Venezuela en el año 2000 fue 118,9% la del año 97. Es decir, que en esos 3 años se experimentó una variación de 18,9% en términos de incremento, por supuesto, porque si hubiese sido decremento, habría sido menos de 100 aquí el índice. Siempre que esté por encima de 100 hay incremento. Habrá decremento cuando esté por debajo de 100. Y la variación sería negativa si la calculo.
pero se interpreta siempre en términos de porcentaje. Si fue 2, si fue -2, no voy a decir la variación fue -2, voy a decir hubo una variación de 2% o una caída en términos de variación de 2%. Ok, entonces, si tengo los índices de base fija, yo puedo construir los índices variables interanuales o más allá de un año, pues más que interanuales, puede ser bianuales, trianuales, como en este caso, tetraanuales y en fin, la que quiera, solo que tengo que tomar en cuenta el índice, los índices fijos de los 2 años que están involucrados en el cálculo que quiero. En este caso eran 2000 y 97. Bueno, utilicé el del 2000 y el del 97. Pero si fuese a calcular de 99 versus 95, pues utilizaría el índice de base fija del 99 y el índice de base fija del 95 y tendría un índice de variación tetraanual, 4 años. Entonces es muy útil el uso de estos números índices para efectos de este tipo de cálculos de variaciones que me permite tomar en planificación y en administración em, decisiones fundamentadas en la evidencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Botelo? No, por ahora no. ¿Todo claro? Sí, Bien. Esto es lo que podemos analizar con respecto a los índices, números índices. No vamos a profundizar más en esto porque no es necesario irnos hacia el océano de los números índices. Es suficiente con esta parte introductoria aquí de índices simples de base fija, índices simples de base variable, encadenamientos. Hay unas propiedades que tienen los índices, pero eso se puede leer en la teoría, lo puede conseguir en los libros. Recuerde que tienen libros ahí en la biblioteca. Em, Muy importante es que avancemos, pero con otro tipo de índice. Acuérdense que planteamos que los indicadores tenían dos connotaciones. Una primera eran los números índices y una segunda, números índices, ya vistos, lo que son los indicadores como tasas, razones, porcentajes y proporciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de brevemente explicar. Más que todo, ustedes van a hacer un trabajo con eso. Ok. Entonces, estos índices o indicadores, mejor dicho, de los más utilizados en educación y que tienen forma de, bien sea de tasas, de razones o de proporciones, algunos de ellos son como del que ya mencionamos, la tasa de alfabetismo, por ejemplo. Tasa de alfabetismo, que se construye de esta forma, necesita para ello esta información. Número uno, para el numerador, población de 15 años y más que sabe leer y escribir en un determinado año y en una determinada región. Y en el denominador, población mayor de 15 años y más para el año dado. ¿Ok? Si quiero la tasa de alfabetismo de Ciudad Bolívar. ¿Qué municipio de Ciudad Bolívar? ese es Angostura del Orinoco. Municipio Angostura. Antes tenía otro nombre. Sí, antes era Eres. ¿Era? ¿Cómo era el anterior? Eres. Ah, Jerez, ¿verdad? Por eso es que me sonó. Sí. Ajá, entonces, si yo quiero, podría calcular la tasa de alfabetismo de Angostura, anterior Jerez. Ujú. Necesitaría para el denominador población de 15 años y más de ese municipio.
¿De dónde la obtengo? De la fuente, del INE. Numerador, población alfabeta de ese municipio. Y eso me va a permitir, al multiplicarlo por 100 tener, esa realmente es una proporción, porque estoy considerando la población de 15 años en ambos casos, pero abajo la total y arriba solo la que está alfabetizada, una proporción. La multiplico por 100 la llevo a porcentaje, pero a su vez es una tasa, porque la tasa, acuérdense, se denominan así porque involucran tiempo o bien espacio o ambos. Y en este caso tiene sentido que sean ambos, porque primero estoy circunscribiendo a un municipio y segundo debe ser para un año determinado. Entonces, por eso es tasa de alfabetismo. Este es más o menos el mecanismo en que se obtienen estos índices. Otro, por ejemplo, es la tasa bruta de escolarización, que ya la habíamos visto. Llevo en el numerador, vamos a tener siempre la matrícula en el nivel que corresponda, ¿no? Si es nivel primaria, si es nivel secundaria, si es nivel universitaria, pero voy a tener la matrícula de ese nivel. Y en el denominador, población en edad A que corresponde oficialmente al nivel educativo H. Es decir, si yo tengo, voy a calcular la tasa de cobertura de primaria, en el denominador debo tener la población que tiene edad para estar en primaria. ¿Cuál es la población que tiene edad para estar en primaria? Bueno, la población que vamos a hablar del municipio Angostura. La población que tiene de 6 años a 11 años, ¿eh? Son, perdón, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De 7 a 12 años. Toda la población de 7 a 12 años porque es la población que tiene edad para estar en primaria. Y en el numerador, la matrícula de personas que están inscritas en primaria. Es decir, tengo los que están en el sistema y todos los que están en la población, los comparo, lo multiplico por 100 y me va a dar un porcentaje de cobertura. Ese porcentaje va a ser el porcentaje de cobertura que tiene el sistema primaria. ¿Entiendes? ¿Captamos? ¿Puedes repetir eso último que dijo? Que esa cobertura es el porcentaje de cobertura que tiene el sistema de primaria. Es decir, Ah, esa tasa de... si esa tasa me dice que es 80%, podríamos decir que en el municipio de Angostura la educación primaria tiene una cobertura del 80%. Es decir, 80% de los niños de primaria están escolarizados. Por lo tanto, hay un 20% que no están escolarizados. Por eso se le dice tasa de cobertura. Entonces permite medir el porcentaje de personas en edad escolar para estar en el nivel educativo que efectivamente están escolarizados o incluidos en el sistema. Puede obtenerse tanto por nivel, es decir, puedo obtenerla para primaria, puedo obtenerla para secundaria, puedo obtenerla para universitaria, o también la puedo obtener por año, la puedo obtener para primer grado, para segundo grado, y entonces tendría tasas de cobertura por grado. En ese caso, utilizaría la población que tiene la edad para estar en primer grado, la matrícula que está en primer grado y tendría la cobertura de primer grado. Y si lo hago para cada grado, tengo la matrícula por año. Perdón, la tasa por año. Cuando es por año, se le llama tasa específica de cobertura o tasa específica. Tasa específica, tasa específica escolar, ¿sí? O tasa específica de escolaridad o de escolarización, si es por año. Tenemos otro indicador aquí que es la tasa aparente de admisión o incorporación. Es como decir, es como la anterior, es la tasa de escolarización, pero solo obtenida en primer grado. ¿Qué me dice esa tasa? Da la cobertura del sistema para los niños de edad escolar.
que ingresan al primer grado. Es el primer nivel de la educación primaria, es el nivel de acceso. Por eso se llama tasa aparente de admisión. Y es precisamente la matrícula en primer grado entre la población que tiene edad para estar en primer grado. Entonces realmente es una tasa específica de escolaridad, pero se le ha denominado tasa aparente de admisión porque es la primera tasa, la del año uno de primaria. Es como la tasa con que llega, porque se supone que esa es matrícula nueva. Bien, esa otra, la del índice de transición, esta es un poquito más compleja, lleva más datos. Matrícula de, ¿cómo se calcula? Como una diferencia en el numerador entre un denominador. Entonces, la matrícula que están involucradas en el numerador son la matrícula del primer año del nivel académico H+1 para el año escolar T+1 y la matrícula repitiente en el primer año del nivel académico H1 para el año escolar T+1 entre la matrícula del último año del nivel académico H para escolar. Esto le llama tasa o índice de transición. Entonces, este es interesante porque compara la matrícula eh, de un determinado nivel, pero le resta los repitientes, los repitientes. Y luego en el denominador se utiliza la matrícula del último año académico. Eso Perdón, es del para último saber nivel, del último nivel. Ajá. eso es para saber qué tan eficiente es el progreso de los muchachos. No, este es más que todo para ver cómo es la transición, es decir, cómo es el paso de un nivel a otro, ¿sí? Es decir, este generalmente debería calcularse, por ejemplo, de primer año, de primaria para secundaria, ¿sí? Es más que todo por nivel. Ok. Por eso se utiliza el primer año del nivel académico eh, y la matrícula repitiente del primer año y en el denominador la matrícula del último año. Entonces te va a medir es una tasa, pero de paso de un nivel a otro. Es decir, de primaria, ¿qué porcentaje de los muchachos de primaria están pasando para secundaria? ¿Entiendes? ¿Aló? Eh, entiendo. Ajá, entonces, por eso se le denomina tasa o índice de transición. Tenemos tasa de variación o de cambio de edad escolar. Esta es otra tasa, esta es un poquito más elaborada. Entonces, ¿qué hace esta tasa? Tasa de cambio, variedad o tasa de variación o de cambio de edad escolar. Este indicador me va a señalar el promedio anual de cambio en el tamaño de la población en edad escolar. Es muy útil en la planificación de servicios educacionales, tanto a nivel local como nacional. La tasa de variación es un indicador de cambio en la edad. Entonces, más que todo es un indicador para medir, digamos, volumen, tamaño de la población en edad escolar. ¿Y qué datos se requieren? TB1, variación o tasa geométrica para el nivel 1, para el nivel IP. Esa es la que vamos a calcular, pues. Para calcular la tasa de variación global, necesito unas tasas particulares. Estas TBI, que se calculan por esta primera fórmula, que es una fórmula como de una progresión geométrica. Además de estas tres que están aquí arriba, son tres que se deben obtener por esta ecuación.
Y digamos, es el cálculo más grueso aquí, obtener estas tres mediante esta ecuación. Y esta ecuación está descrita la información que se requiere. Para construir estos pequeños cocientes que están aquí dentro, necesito la población al final del periodo intercensal. Este es un dato del censo, este no es un dato del sistema educativo. Y la población al inicio del periodo intercensal. Es decir, necesito la población de los dos últimos censos. Y n, el tiempo que ha transcurrido entre ambos censos. Esta es una tasa, realmente, esta es una tasa de crecimiento geométrico, ¿sí? Em, para el nivel, por nivel, calculada por nivel. Entonces, ¿por qué hay tres tasas que debo calcular? Bueno, porque tengo tres niveles educativos. Entonces, necesito la población por ejemplo, para la tasa uno, para TV1, voy a necesitar la población del censo para ese nivel. ¿Cuál es el primer nivel? Bueno, nivel inicial. ¿Qué población tenía yo en el censo? Al final en el segundo censo, porque el primer censo es el P0, el censo inicial. Por ejemplo, ahorita estamos en el año 2025. Se supone que hay datos del censo del 2011 y datos del censo del 2021. O no, yo creo que los datos del censo del 2021 todavía no se han publicado. Así que tenemos datos publicados del censo del 2001 y del censo del 2011. Entonces, este P0I sería del 2001 y P1I sería del 2011. Entonces voy a necesitar para la primera TV1 la población en edad inicial del censo del 2001 y la población en edad inicial del censo del 2011. Necesito el tiempo transcurrido entre los dos censos, que es n, entre 2001 y 2011, bueno, aproximadamente 10 años. Eso puede ser más afinado, pero se puede tomar como 10. Entonces, esos son los datos básicos, porque lo demás es restarle uno y multiplicarlo por 100. Entonces, cuando yo haya calculado las tres tasas, tengo la de inicial, tengo la de primaria y tengo la de secundaria, ¿no? Los tres niveles. Los promedios y eso me da la tasa de variación o de cambio en edad escolar. ¿De acuerdo? ¿Aló? Ok, Tasa de variación del cambio escolar. Vámonos para otro indicador. Porcentaje repitiente por nivel. Bueno, este es básico. Debo tener los repitientes en un determinado periodo entre la total de matrícula. Y listo, porcentaje repitiendo. Ese es muy elemental. Índice de promoción es más o menos similar, pero voy a tener en el numerador los alumnos aprobados en el año I del periodo académico y en el denominador la matrícula total. Entonces voy a tener un índice de promoción, es decir, los que aprobaron, porcentaje de aprobados por nivel. También se puede calcular por año. Índice de permanencia. Número de personas en el numerador. Número de personas o alumnos que tienen X más un años de estudio completo o que egresaron del año X más uno. Y en el denominador, número de personas o alumnos que tienen, ya me está tocando la campanita que se me quedan 10 minutos. Número en el denominador, número de personas o alumnos que tienen X años de estudio completo o que egresaron del año X. Entonces necesito dos tipos de datos. Los que tienen, por ejemplo, vamos a calcular los que tienen 7 años, es decir, los que ya salieron de sexto y tienen primer año, ¿verdad?
Entonces, en el numerador tendría los que tienen primer año, 7 años de estudio, y en el denominador tendría los que tienen 6 años de estudio. Entonces, cuando calculo eso y lo multiplico por 100, voy a tener una posibilidad de que los alumnos alcancen los 7 años de estudio. ¿Sí? Es decir, es como una especie de probabilidad casi que condicionada. Es decir, Bueno, sería lógico pensar que si ya tienen unos años que han completado, pues a medida que siguen avanzando, más alta es la probabilidad de que terminen. ¿qué? ¿Probabilidad de? Que, que mientras más años tengan completados, más probable es que terminen su ciclo escolar. Sí, pero tú sabes qué es lo que pasa siempre, que el año anterior siempre, generalmente tiene más muchachos que el año siguiente. Por ejemplo, tú vas a conseguir que probablemente en sexto grado hay más matrícula que en primer año, ¿verdad? Entonces, Ajá. por eso se toma como una especie de probabilidad de que alcancen 7 años de estudio, es decir, de que lleguen a primer año. Es decir, si en primer año tienes 8 y en sexto grado tienes 10, entonces cuando calcules el cociente te va a dar 80%, ¿cierto? Mm, Entonces, es como un indicador probabilístico que te dice la probabilidad de que un estudiante de primaria alcance el primer año es 80%, porque está basado en esos datos observados, pues, de que en el primer claro. año, al primer año llegó 0,8 de los alumnos, o 80% de los alumnos. Ajá, vámonos con otro. Esta es una vista así rápida de estos indicadores que ustedes pueden profundizar más, con más detalle, y además van a hacer un trabajo sobre eso. Índice de variación de matrícula. Este también esta es una comparación directa de dos matrículas. Los alumnos que están matriculados en el curso X y los que dan el X+1, es decir, uno más adelante. ¿Sí? Entonces, si quiero comparar las de sexto grado con la de quinto grado, bueno, arriba tengo la de sexto, y abajo la de quinto, y establezco una variación de la matrícula. Puede ser de año a año o puede ser también de un nivel a otro. Pero si calculamos por ejemplo, de primer año para sexto grado, tendríamos el indicador anterior, el de la probabilidad. Ajá. Este es el índice de nivel de instrucción o escolarización primaria, promedio, pero este es muy importante, este indicador. Este es muy utilizado, por cierto. Em, este indicador se calcula en el denominador, población de 15 años y más. Aquí le faltó, bueno, vamos a dejarlo así. Población de 15 años y más. Y en el numerador, la cantidad de años de estudio que ha completado la población de 15 años y más. Es decir, suponte que abajo tienes 10 personas que tienen 15 años o más. Y en el numerador tienes que entre esas 10 personas han completado en total 50 años de estudio. ¿Sí? Entonces, cuando calculas el indicador, 50 entre 10 te va a dar 5. Es decir, en promedio, eh, esas 10 personas tienen 5 años de estudio. Es decir, que en promedio esas 10 personas alcanzaron quinto grado, que es 5 años de estudio. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando se obtienen los datos del censo, porque una de las variables que se preguntan en los censos es el nivel de estudio que tiene cada persona. Entonces una persona tendrá 6 años, otra 7, otra 8, otra 11 porque terminó el bachillerato completo, otra tiene más porque tienen grado universitario y en fin. Entonces todos esos años de estudio se suman y da el numerador.
Y en el denominador se coloca la población a la cual se le preguntaron todo eso. Entonces, cuando ejecuta el promedio, pues es un promedio de años de estudio o promedios de años de estudio que ha alcanzado la población. ¿De acuerdo? ¿Aló? Ok, sí, profesor. Vamos a revisar otro. Esperanza de vida escolar. La esperanza de vida escolar mide el número de años que se espera que un estudiante esté dentro del sistema, básicamente. Entonces, ¿qué datos necesita? Es una sumatoria. ¿Eh? Si, por ejemplo, si vamos llamamos a la esperanza de vida escolar, la llamamos que empieza en el año A, termina en el año T. Entonces, ¿qué necesito? Matrícula de población en edad y en el año académico T. Y como P, población total de edad y en el año académico T. Entonces va a medir el año de que se espera que un niño aparezca en el sistema, permanezca en el sistema en el tiempo que se esté considerando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito calcular la esperanza de vida escolar en el año académico eh, de los niños de primaria, ¿sí? De acuerdo, En primaria, vamos a suponer, tengo los niños de edad, vamos a llamarlo 12 años. Entonces yo voy a necesitar eh, la matrícula de la población de la edad 12 años hasta 12 años, perdón. Voy a necesitar la matrícula de la población en edad I en el año académico T. Es decir, toda la población anterior a ese año matriculada. Es decir, los de 7 años, los de 8, los de 9, los de 10. Y en el denominador, la población que debería estar en esos grados para esos años, pues para primer grado, para segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo compare la sumatoria de esos, es como que tengo una sumatoria de tasa de escolaridad, porque tengo la matrícula de primer grado entre, entre la población que debería estar en primer grado, más el cociente de la matrícula que está en segundo grado, entre la población que debería estar en segundo grado, y así sucesivamente hasta la población, hasta la matrícula de sexto grado, entre la población que debería estar en sexto grado. Cuando aplique mi sumatoria, entonces voy a tener la esperanza de vida escolar a los 12 años. ¿De acuerdo? de acuerdo. Bueno, este indicador ayuda a describir el estado o nivel de desarrollo del sistema educativo basándose en el número de años de escolaridad que se espera pueda alcanzar un niño que ingresa a ese sistema educativo. Entonces, eso me va a dar a mí una medida de cuántos años esperamos que un niño que ingrese a primaria permanezca dentro del sistema de primaria. Eso es lo que me daría a la larga como resultado. Vámonos con otro. Esto es razón de dependencia de menores. ¿En cuántos minutos nos quedan? Estamos me queda un minuto. Bueno, esta es importante porque dice la población que depende de los que no dependen. Es decir, en el numerador la población dependiente, es decir, los que son menores de 15 años. Y en el denominador todos los que trabajan, es decir, los que supuestamente, pues, los que son mayores de 15 años son los que trabajan. Cuando yo comparo los de menores de 15 entre los que son mayores de 15, tengo una razón de dependencia de menores. Claro, multiplicado por 100. Entonces, si esto